Señoras y señores, aquí en directo con nosotros esta noche, ella, Cristina, la Veneno. No puede. De Joselito nada. Cristina Ortiz Rodríguez, mua tu peza. Veneno, una creación audiovisual de Javier Calvo y Javier Ambrosi que narra una vida llena de dolor, valentía e injusticia. Una historia tan emotiva como extraordinaria. La biografía de Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno. ¡Digo! El puterío se terminó. ¡Digo! ¿No? Eso nada, guapo. Yo soy la del hachazo. Anda, la mamola, todo el mundo tocando madera. ¿Y tú qué te metes en todo? No. ¿Por qué estás deslenguada, sorda? Digo con lo de sorda. Digo... No he dicho datos. Bien. No he dicho todavía el dato. Coño, que te metes en todo. Se trata de una serie de 8 capítulos producida por A3 Media Studio y Suma Latina, y basada en el libro de las memorias de Cristina, Digo, ni puta ni santa, escritas por Valeria Vegas, una periodista, documentalista, ensayista, escritora, colaboradora y productora que además es activista por los derechos de las personas transexuales. Pero, ¿quién era Cristina? Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno, fue la primera mujer transexual con visibilización a nivel televisivo, lo que la convirtió en un icono LGTB. Nació en el año 1964, en Adra, un pueblo andaluz bajo el nombre de Joselito. Tras una dura y desgarradora infancia, en la que su identidad y personalidad fueron totalmente reprimidas, su vida da un giro después de su paso por Vivan los Novios, un programa gracias al que viaja a Tailandia donde ve por primera vez a una mujer trans actuando como vedette. Nunca imaginé que tuviera que irme tan lejos para encontrar lo que estaba dentro de mí, pero fíjate, así fue. Donde el deseo viaja en ascensores. Por aquel entonces, conoce también a quien será uno de sus mayores apoyos durante toda su vida, Paca, la piraña. Ella fue quien le acuñó el apodo La Veneno. ¡Esta chica es un veneno! Las niñas ya no quieren ser princesas. Yo estaba paseando por la calle y entonces vi una travesti rubia, una mujer que me llamó la atención, despaparante, rubia, muy guapa. Entonces yo la seguí. Y le dije, ¿tú qué eres? Y dije, yo soy travesti. Y digo, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Entonces me dijo las hormonas que me tenía que poner, pero ahí había una barrera por medio, que era que decía, Dios mío, voy a perder a mi madre y voy a perder a mi amigo, el rechazo de ellos. Entonces tuve ese miedo. Cristina fue descubierta por Faela Sainz, una reportera de Esta noche cruzamos el Mississippi, uno de los programas más famosos del momento, emitido en Telecinco en la franja del Late Night. Faela estaba en el Parque del Oeste probando suerte para la realización de una pieza documental, cuando tanto ella como su cámara se quedaron estupefactos ante el desparpajo de Cristina. Ella, como las demás mujeres que allí se encontraban, estaban ejerciendo la prostitución, ya que, en aquel momento, era la única manera que tenían las mujeres transexuales de ganarse la vida. Más que amigas íntimas, nos reconocíamos como madre e hija. Yo la había sacado, entonces claro. Yo me convertí en su madre y ella en mi hija televisiva. A Pepe Navarro, presentador y productor del programa, le encantó la cinta presentada por Faela, así que decidió que quería entrevistar a Cristina en directo y en el plató.
Los 3 meses siguientes se dedicaron a buscarla e intentar convencerla de que fuese. Efectivamente, Cristina aceptó, convirtiéndose así en la musa de Pepe Navarro, y tras su primera entrevista y el gran pico de audiencia que provocó, la contrataron en el Mississippi, el programa que la hizo visible a ella y a su historia. Era una tipa que bien llevada hubiese sido maravillosa, porque tenía un talento natural, tenía la cámara, la quería, tenía el don de la comunicación, estaba dentro de ella, y eso es básico. Entonces me ponen y solo aparecer vi a la Veneno. Paré el vídeo sin escucharla, solo la vi, la cara que tenía, cómo llenaba la pantalla, y le digo a Rafela, búscala. Era un bombazo, una persona que la gente le gustaba, sobre todo porque irradiaba ternura. Ella consiguió algo importante, consiguió ser mujer, que es lo que quería. Y se le reconoció como Cristina, y eso es un logro. Era un animal de comunicación, sin duda, la Veneno. Y además buena persona. Claro, yo a Cristina no la conocí. Yo el recuerdo que tenía de Cristina, por un lado era del Mississippi, pero ya yo era pequeña y un poco como nos pasó a muchos, que nuestros padres no nos dejaban ver la tele, digamos, a esas horas, y entonces era algo como prohibido, algo... Yo, fíjate, lo recuerdo como más lúdico en ese momento, ¿no? Me parecía como divertido y yo decía, ¿quién es esta mujer, no?, que está aquí. Yo lo único que sabía de Cristina es que existía este personaje que había salido en el Mississippi, etcétera, pero nunca la había seguido porque normalmente no suelo seguir a los personajes que salen por televisión, con lo cual no tenía apenas conocimiento. Te tengo que decir que yo no tenía idea de quién era Cristina. No, ni siquiera sabía que había salido en la tele, ni de pequeña la había visto por la tele, no me sonaba de nada, no tenía ninguna relación con ella. No puedo hablar de una persona si no la he conocido, y menos una persona que no está. Sí que a través de la serie me ha ampliado, la visión de Cristina. Yo de hecho la conocí, entre comillas. Estuve con ella en un plató porque fui a visitar a unas amigas y ella ese día estaba en ese programa de televisión, ¿no? Y bueno, yo estuve en la sala de maquillaje y la conocí. Hubo una anécdota, pasó algo con una persona y según una compañera me dijo, dice, a ella no se le puede toser. O sea que ella es una mujer muy, muy echada hacia adelante, ¿no? Y ese fue el primer contacto que tuve, ¿no? Sí recuerdo pues haberla visto en el Mississippi, esa referencia era la que tenía la de Cristina. Y luego tengo un recuerdo más de la época, a lo mejor, o sea, de los Sálvames, de todos estos programas de televisión que a mí me parecían bastante agresivos. O sea, de hecho, cuando yo empecé a documentarme toda la época del Mississippi, me parecía fascinante, siendo bastante duro también cómo era la televisión y cómo se retrataba, digamos, a los personajes en esa época, pero me parecía muchísimo más agresivo todos esos programas, y ella en estos programas que yo la sentía alguien que estaba muy enfadado. Conforme empecé a ver vídeos, etcétera, pues empecé a empatizar con un personaje que entendía que había sido muy maltratado por la vida y por ella misma. Después sí que es verdad que a través de medios de televisión han sacado imágenes de ella, ya del final, tipo polígrafo y demás, que era un poco caricaturesco, ¿no? Entonces nunca me hago una opinión de una persona sin llegar a conocerla. Sí que es verdad que a través de la serie he podido llegar a quién era Cristina, ¿no? Y bueno, pues no es que tenga una imagen diferente, simplemente que la he conocido
ya mejor. Pues lo primero que intenté fue ver desde qué lado yo me podía identificar con ella. Y al final la manera que encontré es como, por muy fuertes que nos creamos o que aparentemos ser, como que la dependencia emocional a veces del resto de la gente es muy grande y como todos, básicamente lo que queremos es ser amados. Al final lo que entendí es que es un personaje que es una hipérbole, o sea, lo interesante es cómo se narra a sí misma, o sea, cómo ella se cuenta y recuerda todo lo que ha vivido. Y entonces yo creo que entré ahí y entiendo que lo que hemos hecho es pues contribuir como a esa especie de hipérbole, ¿no? Pues soy Ana López Cobos y trabajo como figurinista, como diseñadora de vestuario. Yo estudié psicología y luego hice un segundo ciclo de traducción e interpretación. Y mientras estaba estudiando traducción e interpretación empecé a formarme como técnico de vestuario primero y el resto de formación, digamos, que tengo relacionada con lo que me dedico ahora, pues fue un poco ya por mi cuenta. Y aún así siento que sí que trabajo mucho a partir de esa formación que he tenido tanto como psicóloga, incluso como traductora, porque hay una parte del trabajo que al final hago, ¿no? Que es lo que lo diferencia, creo, con el diseño de moda, que es la creación de personajes, y para la creación de personajes la psicología, digamos, del personaje es un poco de lo que yo parto para luego después materializarlo, ¿no? En un vestuario concreto, y hay un proceso de traducción del texto, del guión o del texto teatral, también para hacer ese diseño de vestuario. O sea que creo que al final, bueno, todo ha influido, sí. Mi trabajo consiste en traducir en imágenes visuales las imágenes descritas en el guión y ayudar al director o directores a hacerlo. Y luego pues decidir dónde va la cámara según lo que queramos expresar, qué movimientos de cámara, cómo iluminarlo todo, poner la luz, qué cámara vamos a usar, qué lentes vamos a usar, bueno, pues toda esta parte técnica y también como el cromatismo de qué colores vamos a usar. Pues es como muy extenso el trabajo de director de fotografía. ¿Qué consiste nuestro trabajo como maquillador? Pues es más una caracterización, es más sacar un personaje, es más estudiar ese carácter cuando estás leyendo un guión y decir cómo es esa persona según las pautas que tiene ese guión, simplemente también hablando con el director, incluso hablando con los propios actores, hacia dónde llevamos ese actor. En el caso de la serie sí había ya un personaje y tenía que parecerse lo más. No tenía que ser exactamente porque estábamos trabajando con los actores, pero sí que teníamos que sacar esa esencia de la Veneno porque era un personaje, había sido un personaje público y se conocía. Entonces ese es mi trabajo, esa es nuestra labor de caracterizadores, que es de sacar personajes. No es más en sí. Ya gente dice, bueno, pero claro, estás maquillando mucho. No se trata de maquillar mucho, de maquillar poco, se trata de sacar un carácter, un personaje. Pues yo como músico, al fin y al cabo, no dejo de ser otro actor de la serie. En este caso soy el actor musical, con lo cual tengo libertad, pero también tengo que ser dirigido. Entonces sí, tengo libertad total y a partir de ahí pues me van redireccionando un poco para aquí o para allá, ¿no? Mi proceso creativo a la hora de componer una pieza pues es este, no busco inspiración en ningún otro sitio más que la propia serie, en este caso, porque digamos que, bueno, yo la música ya la tengo dentro, entonces lo único que tengo que hacer es sacarla en función de lo que estoy sintiendo a medida que voy viendo los capítulos y las historias de cada uno. Conseguir que las imágenes reales y las que nosotros estábamos volviendo a filmar con las actrices se parecieran, esto no es un trabajo solo de fotografía, sino que empieza por el casting
Y entonces los directores escogen a alguien que físicamente, que sus gestos, que sepas que se va a parecer a esa persona. Luego es muy importante el trabajo de vestuario y peluquería y maquillaje, que ellos hicieron como se documentaron exhaustivamente para que los vestidos fueran los mismos, para que todo. Personajes, creo que cuando terminamos la serie al final contabilizamos como 255 personajes, digamos, contexto, ¿no? Y hemos tenido posibilidad con los, digamos, principales y pequeñas partes de hacer pruebas de vestuario. Mis ayudantes, los dos que he tenido, mi primera ayudante se centraba más en estos protagonistas y en las pequeñas partes, y mi segundo ayudante en toda la figuración. La época nos ha ayudado mucho en ese sentido a marcar pues, el Mississippi, pues decidir, claro, ya sabes que son los años 90, que es una época del año, pues que quieres que llamen más o menos la atención, que estén más o menos integrados con el ambiente. Y luego los personajes, las pruebas de vestuario eran bastante, o sea, generábamos bastantes opciones para cada personaje. Y un poco esa era la manera de trabajar. Si yo no podía a lo mejor estar presente en una prueba de vestuario porque tenía que estar adelantando trabajo por otro lado, el tener muchas opciones y poder un poco jugar entre ellas también y con eso crear el personaje. Porque hemos tenido poco tiempo de preparación para el volumen de personajes que teníamos. Eso de documentación y de pensar cómo se hará, normalmente, bueno, nosotros lo llamamos preproducción, y para mí, para la fotografía es más o menos de 5 semanas, donde estás pensando cómo llevarás a cabo todo eso, y es como, para mí, el más divertido de todos, porque es donde tu imaginación entra en juego y piensas cómo se verán las cosas, cómo las vas a hacer, y a mí me gusta mucho ese proceso. Pues bueno, depende de la época en la que estés viviendo ese personaje, ese carácter, pues todo lo que es la ambientación, tanto el personaje como todos los que están alrededor de ese personaje, pues ser figuración, los extras, actores secundarios, pues tienen que ir en función de cómo, de los cánones de ese momento, de moda, tanto en maquillaje, en peluquería, en vestuario y demás, ¿no? Entonces, si estamos hablando de los 70, pues tenemos que buscar esa información de cómo ir. En este caso, o sea, en los 70 estábamos en un pueblo, en Adra. No es lo mismo estar en Adra que estar en Madrid, en una ciudad. Y no es lo mismo estar en Madrid que estar en Nueva York. Sí había una tendencia, pero tenemos que ir también viendo cómo se arreglaba la gente o cómo era la gente en ese momento, en el momento en el que estaba, ¿no? En el lugar también donde se movía. O sea, estudiar cómo las personas iban en ese momento, se maquillaban, se peinaban, para poder realizar un trabajo que sea similar, ¿no? Y así puedas diferenciar cuando tú estás viendo en esta serie, que hemos tenido un cóctel de todo, se pueda diferenciar en qué época estás, a veces, que no confunda. Esa es la idea, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy muy fuerte en Veneno para intentar recrear el estilo de los 90, sobre todo en el Mississippi, y grabaciones de ella, así como en cámara de vídeo. Se han usado cámaras de la época de 1995 con sistema PAL, y para hacer el pasado se han usado las mismas cámaras digitales que usamos para el presente, pero utilizando un formato distinto que imita el 16 milímetros, que era uno de los formatos que se usaba en la época en negativo, y con una cierta textura, ópticas también de 16 milímetros antiguas. Entonces sí se ha hecho un trabajo grande para intentar diferenciar los tiempos, el pasado del presente, y luego la parte de los platos de televisión, y que son cosas seguramente sutiles, pero que sí a nivel técnico se diferencian mucho unas de otras, que seguramente igual en la televisión no se aprecia, pero si te vas a un cine y lo ves en pantalla grande, sí se nota. Sí que, o sea, teníamos que pensar que es verdad que en Adra, o sea, en general, en los pueblos
o sea, en los 60 se visten todavía como, están más en los 40 o los 50, en los 70 pues más en los 50 o los 60, o sea, no es que estén 10 años, digamos, por detrás, sino que al final la realidad es que tampoco todo el mundo va a la moda en todas partes, o sea, ni siquiera, digo, aquí en Madrid también sucedería que había gente que vestía más a la moda en los 50, en los 60, por múltiples razones, porque no renueve su vestuario cada año, porque le guste más esa moda o se sienta más cómodo, porque sea más conservador. Realmente hay un poco de las dos cosas en Adra, es decir, hay gente que sí que tenía que estar más situada en los años 40-50, aunque estuviéramos ya en el año 64, y en los 70 hacíamos un poco, y en maquillaje y peluquería sobre todo también se cuenta. Es una serie que han comprado muchas canciones y son las canciones las que van dando la época. Y puesto que eso ya estaba ahí, yo he preferido jugar a otra cosa, y es a la emoción directamente, y es a ir acompañando a los personajes sin dar referencia de época ni lugar. Luego hay un momento también con Joselito, Joselito joven, digamos, que le tengo mucho cariño y que además luego lo ha recibido muy bien el público, que es el momento del disfraz en la feria de Adra, que ahí tuvimos una conversación, bueno, ¿cómo sería ese disfraz? ¿De qué se vestiría Joselito? Y en la feria, al pensar en cómo, o sea, qué llevaría, Javi Calvo me habló pues de Miguel Bosé, si en esa época ya Miguel Bosé estaría empezando y tal, y yo le dije, a ver, yo creo que no sé hasta qué punto Miguel Bosé ha llegado a Adra, y por mucho que Joselito sea más moderno a lo mejor, o más, sí, más moderno que evidentemente otra gente que vive en el pueblo, sabría quién era Miguel Bosé. Y yo, el personaje de Miguel de Molina, es un personaje que me gusta mucho desde hace mucho tiempo, que me parece fascinante su historia, y en el texto sí que hablaba de que él le pedía a Gracia la Sevillana que le pusiera muchos volantes. Y hay una blusa real que utilizaba Miguel de Molina, que es la blusa de Joselito, o sea, que de repente la gente me decía, uy, es Palomo. Y digo, no, o sea, esto es un traje, o sea, de Miguel de Molina, que es de los años 30, 40, o sea, y que lo que hemos hecho ha sido reproducirlo con lo que hemos pensado que podía haberlo reproducido Gracia la Sevillana, y que además tenía que ver con el guión, o sea, con lo que ya estaba escrito, ¿no? Que parecía, daba la sensación de que podía ser como un traje de sevillana o de flamenca, y entonces me gustó mucho, y enseguida en la conversación, o sea, en la lectura que tuvimos con los chicos, cuando llegamos a ese punto de, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Les dije, claramente tiene que ser esta imagen. Y esa imagen se ha convertido realmente en algo icónico, y para mí tiene, lo sepa la gente o no, tiene mucho significado, por lo que también significó el propio personaje de Miguel de Molina, y que Joselito de alguna manera pudiera saber, o que Gracia la Sevillana pudiera conocer a este personaje y le diera, digamos, ¿no? O sea, como que tiene un valor o sea, más profundo, y además tiene un valor real, porque todos ellos podían saber quién era él y haber decidido que iba a vestir de Miguel de Molina. Ay, que eres la cosa más bonita del mundo. Anda, que hace conmigo lo que quiere, trae, a ver qué puedo hacer. Anda, cómete una torta. Y tú también, niña. Toma. Gracias. Joselito, ¿tú qué quieres, más volante? Pues los va a tener. Eso era una serie de época, de varias épocas. Lo has dicho, empezamos en el 64, terminamos en el 2016, y hay un abanico muy amplio a la hora de trabajar, a la hora de cómo. O sea, como caracterizadora, como maquilladora, pues tengo que saber qué es lo que se llevaba en cada época. Cuando hemos estado en los años 70, cuando hemos estado en los 80, es decir, el maquillaje y la peluquería ha ido variando, ha ido cambiando. Luego también hemos tenido, aparte de eso, que muchos de los personajes, varios personajes, han hecho todas las épocas.
No ha ocurrido lo mismo con Veneno, pero hay otros personajes que sí, y se han ido adaptando y han ido creciendo, han ido envejeciendo, ¿no? Es eso, te lo he añadido. Y luego lo que comentas me estabas comentando de si me he adaptado o si he hecho. He estudiado muchísimo la época, he estudiado mucho cómo se maquillaba Veneno, pero estamos en el 2020 y ha cambiado mucho lo que son las cámaras. O sea, estamos en el mundo digital. En los 90 era vídeo y todavía había películas, se trabajaba en cine, ¿no? Entonces la imagen es muy distinta. Entonces hay maquillajes o hay técnicas que digamos que no puedes usar porque estamos trabajando con otras herramientas. O sea, con cada personaje es diferente. Nosotros sabíamos que realmente Valeria, cuando estaba en la universidad, llevaba siempre un chándal gris y tenía el pelo rubio platino. Claro, esto con Lola no era posible porque, claro, para empezar, Lola ya hizo su transición muchos años antes, estaba muy desarrollada y ese fue como un poco el reto, digamos, máximo, que condicionó mucho, o sea, lo cuento, que ya se ha hablado mucho también de ello, pero que lo cuento porque condicionó mucho cómo tenía que vestir. O sea, el problema era que teníamos que esconder un físico que ya era muy femenino porque, pues eso, ella llevaba operada ya varios años y cómo ocultar ese pecho, pues nos ha marcado mucho. Y para contar la transición, o sea, para contar cómo ella, en el momento en el que empieza a ir a casa de Paca, empieza a experimentar, conoce a estas mujeres, esto era real, de repente ellas le podían dejar ropa, o sea, había una idea también de que hay pues shorts que empieza a llevar, camisetas más ajustadas, crop tops, que era algo también como muy tal, no podía llevar porque básicamente lo que llevaba Lola era un corsé completo, o sea, body, que era lo que le oprimía de alguna manera el pecho, pero también creamos un corsé que le diera más volumen y más envergadura, que los pechos, o sea, estaban como dentro, ¿no? Y había un espacio, digo, no es que fuera completamente ajustada, o sea, era como una especie de armadura en realidad, que eso le daba como más envergadura también para poder ocultar. Pero no podíamos utilizar nada que fuese pues corto, no funcionaban según qué tipo de camisetas no funcionaban, esta cosa como de la camisa anudada con la camiseta debajo, o sea, bueno, o sea, creo que hemos conseguido contar bien la transición por un lado con este corsé, pero desde mi punto de vista hay algo que se ha perdido del diseño de vestuario, del uso de prendas o de las prendas que hubiéramos podido utilizar si no hubiéramos tenido que utilizar el corsé. O sea, el corsé, en definitiva, nos condicionaba mucho. Las secuencias más tediosas y más complicadas para mí siempre son las que se ruedan en el interior de los coches, porque es un espacio muy reducido, es peligroso, tiene que conducir a alguno de los actores y entonces la cámara va encima del capó y las luces van gripadas a la cámara. Si tienes cámara car, que es como una especie de tráiler donde montas el coche para que nadie conduzca y lo arrastras, también no caben los sitios, hay que cortar el tráfico, es muy, muy tedioso. Y hay una escena de coche en el Parque Oeste, que están las 4 en un coche dando vueltas, que esta secuencia fue la que sufrimos más porque fue muy complicada de filmar, íbamos tarde, no tuvimos tiempo de hacer todas las tomas que queríamos. Fue una de las pocas que se complicó, la verdad. En esta serie sí he necesitado un equipo extenso. Empezamos con menos gente al principio porque empezamos en la parte de Almería, pero ya una vez que ya estuvimos en Madrid, que ya, o sea, el equipo creció. Y sí, es que depende del tiempo, o sea, a ver, cada Veneno necesitaba entre maquillaje y peluquería 2 horas. En procesos, pasar por maquillaje, peluquería o incluso más porque aparte iban tatuadas. Fue muy gracioso porque cuando yo me incorporé en la serie, hace un año justo, estaba con los directores y saltaron de alegría enseñándome fotos diciendo ya tenemos a Veneno joven. Y me la enseñaron
me encantó, pero di un grito. Y me dijeron, ¿no te gusta? Digo, me encanta. Digo, lo que no me gusta son sus tatuajes. ¿Pero por qué? Me preguntaron. Digo, ¿por qué? ¿Habéis visto que tiene todo el cuerpo tatuado? Cristina la Veneno no tenía ni un solo tatuaje. Y aparte, lleva menos ropa que un bebé, esta mujer, con lo cual hay que taparla entera cada vez que salga. Hicimos un máster en tapar tatuajes. Y bueno, tenía a 2 personas, exclusivamente, que iban 1 hora antes, se maquillaba el cuerpo, luego pasaban por mí, maquillaba, y luego se peinaban. Y luego se vestían. Entonces sí era extenso el tiempo de proceso. Luego había otros personajes que tardaban menos y luego sí que había habido envejecimientos y son trabajos de 2 horas, 2 horas y media también en poder realizar. Porque en realidad al momento que te sientas a trabajar pues siempre acabas haciendo algo. El problema es si lo que haces es bueno o malo, ¿no? Pero en cuestión de bloqueos y tedioso, bueno, pues como todo este tipo de trabajos siempre tienen momentos que estás agotado. Hubo un problema en esta serie que fue la pandemia global del COVID que hizo que se parara el rodaje a mitad de rodaje, con lo cual tuvimos que parar unos meses y luego la volvimos a retomar. Así que si os digo la verdad, he perdido la cuenta de la cantidad de meses que nos ha llevado a hacerla. Mis amigas que trabajaban en ese programa, Cristina volvió al cabo de un tiempo que estuvo como desaparecida, sería pues al tiempo antes de entrar en la cárcel. Volvió al programa y era Crónicas Marcianas. Entonces sí que yo tengo contacto con estas compañeras. Me enviaron una foto de ese momento, de cuando fue al programa, que ya no era la Cristina que conocíamos de Crónicas de Mississippi. Pero no, quiero decir, no me han dado información porque ellas no tenían más información, simplemente fue de ese momento. Sí que es verdad que hicimos una promo con Daniela Santiago para Antena 3. Entonces ese día la caracterizamos de Cristina Veneno y hicimos el programa. Lo que pasa es que yo no me quedé hasta el final porque me tenía que ir a Almería, porque rodábamos en Almería y pues se quedó un equipo y yo me fui a Almería. Y cuando yo me fui, mis compañeras me dijeron que había estado una maquilladora que había maquillado casi siempre a Cristina y que cuando vio a Daniela se quedó impactada por el parecido, por cómo estaba, ¿no? Yo, esa parte de Cristina, de Veneno, he mirado, o sea, me he visto vídeos, más de 100 vídeos, más de 1000 vídeos, pero más de 1000 veces cada uno, para ver exactamente, o sea, pues cómo era, cómo la maquillaban, porque sí que la maquillaban, cómo se maquillaba ella. O sea, había un estudio de pasarme horas y horas mirando. Incluso con el personaje ya al final, es decir, cuando empezamos con Isabel para probar cómo sacar el personaje, había cosas que a mí no me cuadraban de su personaje, solo con maquillaje, con la peluquería, con la historia, había algo de su físico y decía, aquí falta algo, que no. Entonces cuando hicimos unas primeras fotos, yo le puse unas prótesis, bueno, la prótesis se hizo después, pero le probé con trocito de algodones y demás aquí, para que el labio, porque lo tenía muy caído, con el paso del tiempo de ir operándose una y otra vez, pues su labio era distinto. Entonces yo veía que Isabel nos daba el personaje, pero había algo que no cuadraba, ¿no? Entonces al ponerle esto dije, vale, nos estamos acercando, pero ya al final de su vida también, ella se hizo algo en los dientes, se puso unas fundas. Entonces ahí fue donde dije, vale, pero al final va a llevar esos dientes. Entonces me fui a una protésica maravillosa y le sacaron el molde y yo dije, quiero que le hagas estos dientes. Entonces, claro, cuando le colocabas ya la dentadura con todo, ahí sí que nos daba a Cristina en esa parte de su vida. De la media de Sara Montiel fue idea de Javier Calvo y me dijo, oye, tenemos que hacer lo mismo que hacían cuando iba Sara Montiel a los platós, y entonces yo le pregunté a mi profesor de la universidad
que es director de fotografía y trabajaba en esa época, uno de mis profesores, y él me dijo exactamente qué media se usaba para hacer estas cosas y pues me puse a buscarla. El resto creo que no tenía tanto a ver con la realidad, aparte de obviamente todas las actuaciones y cosas así de Cristina que sí estaban muy basadas en cosas reales. El guión sí está muy basado en la realidad, de cosas que contó Paca la Piraña, que contó Valeria Vegas, las verdaderas. Ahí sí, en el guión sí sé que tiraron mucho de cosas reales. En la imagen creo que el tema de la media es lo único que imitamos, y el tema de las cámaras reales del plato de los 90. Y luego con Veneno, claro, también es muy diferente la época. O sea, marca mucho los diferentes momentos que cuenta tanto Yedet como Dana como Isabel. A lo mejor el que llama más la atención, por ejemplo, es el de Dana sobre todo, que es esa época del Mississippi de los 90, que es como la más agradecida y la que más nos ha gustado a todos. Claro, es la más lucida para mí, pero al final ha sido la que ha sido más fácil de hacer, porque ya tienes una referencia súper clara. Además hemos tenido la suerte de poder trabajar con Rafael Solís, que es con quien yo empecé a confeccionar cuando empecé a dedicarme a esto, y que curiosamente, y esto sin saberlo, o sea, yo no lo sabía, o sea, Rafa le hizo muchos trajes a Cristina, junto con la experiencia de Rafa, ¿no? Y el conocimiento de cómo tenían que sentar las prendas, y cómo él ha adaptado también eso a cada uno de los cuerpos, tanto al de Dana como al de Isabel, como lo que ha hecho con Yedet también. Pero bueno, aún así, y luego la utilización de tejidos que no son necesariamente los que, porque hemos tenido la posibilidad de tener trajes reales de Cristina, que nos cedió momentáneamente Roy Porto, que de hecho tengo aquí ahora en casa. Si queréis ahora, bueno, los Hombre, puedo... sería un Sí, horror, pues los tengo ahí en la maleta, ahora os los saco. Este es el vestido que además lo lleva Lola en el polígrafo, que realmente no, claro, no era el que llevaba. Y este se lo hemos arreglado a Lola, de hecho. Y tiene aquí pues todas las costuras, todos los cambios, o sea, de que adelgazaba, engordaba, volvía a adelgazar, que este en dorado era el que llevaba cuando desacredita a Paca en el Sálvame. Este es el de Úrsula, que luego tiene esta espalda, que todo esto claro lo pedía ella, o sea, era como... Y este es el de cadenas. Entonces aquí pone Rafa Solís, que yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. El de la presentación del libro, el encaje, que os sabéis que es como que no tiene, y esto estaba roto. Que esta pieza estuvimos buscando piezas así similares, pero no. Y nada, o sea, absoluta transparencia. Venía aquí para taparse, o sea, estaba súper estudiado. Y su cola detrás, que esto lo repite también en el negro para... su efecto cola de sirena. Ha sido un trabajo muy bonito, o sea, el de diseño de toda esa parte del vestuario del Mississippi, del Parque del Oeste, pero estaba como muy claro y para mí ha sido más sencillo, ¿no? Y trabajar con Rafa lo ha hecho mucho más fácil. Documentado, pues como siempre hago, yo uso referencias visuales, o sea, de otras pelis, series,
Luego también uso fotografías de fotógrafos que me gusten, de foto fija. Uso pinturas. En el caso de la Veneno, pues los directores también me pasaron material de, por ejemplo, la movida de los 80 en Madrid, de todo el mundo LGTB en esa época. Ha sido sobre todo el fotógrafo Nan Golding, porque retrata muchas cosas parecidas, un mundo muy similar. O sea, yo no me he documentado en nada real, sino que lo único que sí fue mirar vídeos del Mississippi para recrear la luz del plató y la estética del plató de televisión del Mississippi, pero en el resto ha sido muy libre. Cada capítulo teníamos un referente principal visual para que todos los departamentos habláramos el mismo idioma y supiéramos cómo comunicarnos y qué buscábamos. Tuvimos unas fotos de referencia un poco para entender el transformismo, digamos, transformismo, que era como se llamaba en esa época, de los clubs de alterne en la Tailandia de los años 90. Utilicé también muchas referencias de la propia Paca, que sí que ella me dio muchas fotos, tanto de ella en los 80 como de ella previamente, pues en la época que estuvo que hizo la mili. Entonces tenía más fotos de Paca o sea, durante su transición y años antes, que del propio Joselito. Bueno, nos conocimos a Paca igual, o sea, sacado en el contexto, sacado es igual que una escena de la serie, que ella lleva a sus amigas y enseña el álbum. Entonces tuvimos la suerte de como empezamos en Almería, Pablo, que es mi compañero peluquero, fuimos a su casa, fuimos a casa de Paca. Y nos atendió pues, de maravilla, y lo primero que hizo es sentaros en el sofá que yo voy a sacar los álbumes. Entonces ya teníamos información, porque claro, la serie está basada en el libro de Valeria Vegas, Ni puta ni santa, y ahí ya venían bastantes fotos, porque a ver, sí que es verdad que donde conocemos más a Veneno en la parte del Mississippi, en la parte esa época, es su época dorada, ¿no?, de televisión. Pero claro, nos faltaba información del antes y del después. Después sí que la hemos visto también, con todo el deterioro que tuvo y demás, ¿no? Pero donde más información había era en la parte de ese. Entonces sí que nos apoyó, nos ayudó, nos enseñó algunas fotos, sobre todo en la transición, que había menos, que nos costó encontrar fotos de Joselito a Cristina. Y bueno, pues sí, en todo un personaje. Pues Paca, bueno, es maravillosa, o sea, es maravillosa, ha sido súper trabajadora, o sea, ella aterrizó un poco en esto desde, o sea, sin saber evidentemente qué era, pues una serie, un tener que ir a rodaje X días y tener que hacer de sí misma dentro de una ficción, pues no ha sido fácil. Y sin embargo, lo ha hecho súper fácil, ha sido una actriz maravillosa, o sea, que sabía colocarse donde se tenía que colocar. O sea, yo he visto a Paca favorecer a cámara, como hay actores que llevan trabajando muchos más años que no saben, ¿no? Y Paca, cómo improvisa, cómo trabaja de bien con las compañeras, cómo sabe estar. O sea, ha sido maravillosa. A la hora del vestuario, ¿no?, de cómo es trabajar con alguien que en el fondo tiene que vestir de sí misma, que ha utilizado gran parte evidentemente, de su armario. Ella no combina cualquier cosa, o sea, yo tuve que entender cómo Paca se combina la ropa. O sea, yo hay veces que incluso con ropa suya le hacía combinaciones y me miraba y me decía, pero bueno, yo esto no me lo pondría así en la vida. Digo, tienes toda la razón. Y hubo un proceso de entender cómo Paca se combinaría también su ropa. Bueno, yo he disfrutado con Cristina haciendo la serie en todas sus épocas, o sea, porque hacía uso del maquillaje, o sea, se ponía en muchas cosas. La mayoría de las veces hemos visto imágenes de ella que salía muy bien, salía muy guapa, había otras que no tanto, pero ella fue aprendiendo y la verdad que sacó una imagen de ella muy bella, ¿no?
quería ser la femme fatal, muy sexy, muy sensual, pero dentro del mundo del maquillaje ella supo usarlo, supo usar esa herramienta como mujer que quería, bueno, que consiguió ser, ¿no? Sí. Entonces ella hizo el uso del maquillaje. Es decir, ¿cómo la defino? Pues una femme fatal, pero sin más. Pues un poco como era ella, o sea, pues provocador, provocativo, por un lado, y luego, por otro lado, absolutamente, o sea, de dejadez, o sea, es muy curioso, o sea, como alguien que se ha preocupado tanto en mostrarse y en construirse a través de la mirada de los demás, también la llevaba pues a ese abandono absoluto de sí misma. O sea, como que en una persona convivan esos dos aspectos, me parece brutal. Mi momento favorito de la serie fue la filmación del entierro. Fue muy emocionante porque estaban todos los actores y actrices que habían estado en la serie. Fue el último día de filmación, estaba todo el mundo muy emocionado. Fue muy bonito de filmar y muy divertido y lo pasamos muy bien. No, hay una parte que al final se hizo, que desde que yo empecé a ver vídeos y vídeos, había un momento que Cristina Veneno sale en, no sé si era Mississippi o en El Pelícano ya, que ella aparece con un vestido rosa de satén y el labio, el maquillaje. Y yo me acordaba, yo aprendí, yo empecé a estudiar en los 90. Entonces, quiero decir, eran maquillajes que yo había hecho. O sea, la manera que se maquillaba en ese momento pues era en el que yo había aprendido. Además, por eso ahora les dije que sí he usado la técnica de los 90, pero la he dejado un poquito también con una pincelada en el año en el que estamos, ¿no? Pero ese maquillaje de ese rosa, porque es que yo ese rosa lo había llevado. Y yo dije, lo primero que dije a los Javis, digo, por favor, en ningún momento yo este maquillaje lo tengo que hacer, por favor, poner. Y Ana me dijo, sí, le vamos a poner el vestido rosa en algún momento. Y es un momento emotivo del capítulo 5, a final de capítulo. Y bueno, estaba esperando porque me costó encontrar el rosa, que me miré muchísimas tiendas para poder encontrar ese color rosa. Que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Joselito, Cristina Veneno. Televisión, realidad, ¿a quién le importa? Un minutito de gloria. Me gusta este leitmotiv que uso usando una especie de slide fade in de guitarra que uso desde el principio cuando la Valeria niño está viendo a Veneno en la televisión al principio de la serie, que es un leitmotiv que vamos a recuperar durante toda la serie, y luego esa aparición acto seguido de Cristina, ¿no? Pidiendo fuego, ¿no? Y con esa trompeta, pues creo que a partir de ahí, ¿no? A partir de esas dos piezas pude montar el resto de las músicas, ¿no? Porque tenía un punto de partida, ¿no? Cuando conseguí eso supe que tenía un punto de partida para coger carrera y hacer todo lo demás, ¿no? La feria de Adra fue increíble de ver, o sea, como de vivir. De repente cuando estábamos ahí ya estaba todo el mundo vestido, que había muy poco tiempo para prepararla. De repente ver la feria montada y ver allí a todo el mundo y que pareciera como que estabas de repente en los años 70, o sea, eso fue increíble. Todos estos momentos un poco de figuración, la primera vez del Mississippi también fue súper emocionante, de repente vernos allí en el plató. Y luego Torremolinos, o sea, como los momentos así de mucha figuración y de recreación brutal como de los espacios y de que estás ahí, parece que estás ahí de verdad,
para mí han sido, yo creo, los más especiales. La verdad que desde el principio sabíamos que será un proyecto muy especial desde el primer momento y por supuesto estoy súper orgullosa de haber formado parte de él y aparte muy contenta de que tanta gente se haya hecho eco de su existencia y que ahora ya se esté estrenando en Estados Unidos y Latinoamérica y nada, creo que sí que haya referentes donde todo un colectivo se pueda visualizar es muy importante para que no haya para tener un referente, para saber que hay otra gente, que no está solo en el mundo. Creo que sí es muy importante. Está despertando a mucha gente, de hecho me ha llamado mucha gente pues que respetaba el colectivo, pero es que se le está enseñando, a ver, somos seres humanos, son seres. Entonces vamos a dejarnos ya de discriminar a alguien que no cumple un patrón. El patrón establecido. ¿Cuál es un patrón establecido? ¿Hay patrones establecidos? No debería. Entonces, pues que cada ser humano decida y piensa como él quiere, sin más. Entonces espero que la serie llegue al corazón de muchas personas que lo necesitan. Para mí, además, el colectivo me ha ayudado mucho también a entender lo que es la construcción de la identidad de alguien como persona. Y al final lo estás construyendo un poco de una forma inconsciente y esa construcción de tu propia identidad es súper inspiradora. A veces siento que es como un poco una apropiación de un movimiento que no es mi movimiento, pero que sí lo es a partir de hacer esta serie, porque al final habla de eso, habla de las personas, de los seres humanos y de cómo nos tenemos que respetar en nuestra diferencia. No se puede dignificar más a Cristina, o sea, es imposible. Y para mí no es tanto Cristina, o sea, yo no la conocí, ¿no? Como ya decía antes, como otra gente que sí ha vivido con ella. Y yo me imagino que vivir a su lado no debió ser fácil y sabemos que no fue un referente o que no ha sido un referente para el colectivo porque ha sido muy dura muchas veces. Pero realmente lo que rescatamos, lo que hemos entendido y hemos rescatado todos de Cristina es que Cristina vivió la vida como ella consideró que tenía que vivirla y no le pidió perdón nunca a nadie. Y es muy interesante volver a escucharla ahora, las intervenciones que hacía en el Mississippi, porque realmente es de una fuerza muy inspiradora. Y yo creo que eso es lo que rescató todo el mundo que pudo vivir con ella y que estuvo cerca. Y me ha supuesto lo mismo que espero le ha supuesto a mucha gente, que es que ha cambiado la conciencia, ¿no?, respecto a las personas trans, ¿no?, de todo ello, ¿no? Como parte muy graciosa, ¿no?, porque acaba de salir esto de Elliot Page ahora. Entonces creo que uno de los fuertes de esta serie es esa fuerza para cambiar la conciencia de las personas respecto a las personas trans, ¿no? Y me parece muy, muy importante, ¿no?, esa labor, ¿no?, que ha supuesto esta serie. Y sí es verdad, y tengo que decirlo, en los años 80, finales, 90, sí que tenía conocidos, amigos, que estaban pues, en un momento de un cambio, ¿no?, de su identidad sexual. Pero fue en ese momento. Y ahora estoy muy contenta porque tengo amigas transexuales. Y por nada, simplemente en mi mundo, en el que yo me estaba moviendo tal, pues no tenía contacto. O sea, sí que había conocido y tal, pero es que ahora tengo amigas. Y eso es maravilloso. Valeria, es bonita mi vida. Es preciosa. Pues léemela otra vez. Yo nací en el 1964, a las 12 de la noche, el mismo día de San José. En ese mismo día le estaban cantando a mi madre una serenata. Dame veneno que quiero morir.
tiene presumida.